Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Se agravan las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos tras el anuncio de Donald Trump en una carta enviada a Brasilia de imponer un arancel de 50% a todos los productos brasileños a partir del 1 de agosto. Las razones económicas no corresponden con la actual balanza comercial entre ambos países. Si bien Donald Trump habla de que los déficits con Brasil eran insostenibles, en los datos parciales de 2025 Estados Unidos registra un superávit de 1.600 millones de dólares, es decir que Brasil comercialmente no es un problema para la Casa Blanca. Queda entonces el otro argumento por el cual el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva regresó la carta y exigió respeto a su país, una clara intromisión en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Ya esto tuvo una respuesta, se actuará bajo la ley de reciprocidad económica y se le aclara a Washington que el proceso jurídico de quienes planearon el golpe de Estado es competencia exclusiva de los tribunales brasileños. Vamos a estar analizando este tema. Antes debo recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta a través del código QR, también le compartimos en este momento. Donald Trump amenaza a Brasil, impone aranceles del 50% a sus productos debido a la relación comercial que dice Donald Trump es injusta entre ambos países. ¿En qué se traduce esto? Un chantaje comercial sin precedentes, flagrante injerencia en la justicia de Brasil, agresión económica como arma política. Si no ha tenido la oportunidad de participar, puede hacerlo más adelante. Revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña en la distancia Pedro Rossi, economista, profesor de Economía del Instituto Unicamp en Brasil. Pedro, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido con la audiencia latinoamericana. Gracias, placer estar con vos. Bueno, una carta con aranceles y la intromisión en el juicio a Jair Bolsonaro. ¿Cómo ha tomado usted esta actitud contra Brasil? Bueno, un verdadero absurdo, una intromisión en la soberanía brasileña con motivos que son motivos políticos, una intromisión en la justicia brasileña, específicamente relativo a Jair Bolsonaro, que es o expresidente de extrema derecha de Brasil, y también relativo a las plataformas digitales, porque en Brasil nosotros regulamos el contenido de estas plataformas digitales de los Estados Unidos. Entonces no hay razón económica para eso. Fue una carta con motivaciones políticas y con una intromisión directa en la democracia, en la soberanía brasileña. Vamos a hablar ahora precisamente de las acciones que está tomando el gobierno de Brasil a propósito de este tema. Responde a las amenazas arancelarias de Donald Trump a través del mismo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que alegó que no aceptará políticas extranjeras que atentan contra la independencia de su país, por lo que ha advertido que cada arancel impuesto al comercio brasileño será respondido bajo la ley de reciprocidad económica. Incluso ha comentado el gobierno de Brasil a través de Luis Ignacio Lula da Silva que se va a crear incluso un comité para repensar la política comercial brasileña con los Estados Unidos. Si Estados Unidos no quiere comprar, entonces buscar otros compradores. ¿Qué decir del impacto en la economía? Pedro, ¿me escuchas? Correcto, tenemos allí un inconveniente con nuestro invitado. Vamos a ver precisamente lo que ha dicho a través de las redes sociales el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Ha denunciado las amenazas arancelarias de Donald Trump y dice lo siguiente: Brasil es una nación soberana con instituciones independientes y no aceptará ninguna forma de tutela. Los procesos judiciales contra los responsables de la planificación del golpe de Estado son competencia exclusiva del Poder Judicial de Brasil y por lo tanto no están sujetos a ninguna interferencia o amenaza que pueda comprometer la independencia de las instituciones nacionales. También destacaba lo siguiente: la afirmación sobre un déficit comercial en los Estados Unidos en la relación comercial con Brasil es inexacta. Las estadísticas del propio gobierno de los Estados Unidos muestran un superávit de 410 mil millones de dólares
en el comercio de bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años. Por lo tanto, cualquier arancelario unilateral, medida arancelaria unilateral, se abordará de acuerdo con la ley de reciprocidad económica de Brasil, dice el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha comentado también que se aplicará la ley de reciprocidad económica ante este aumento de aranceles de Donald Trump. El presidente incluso ha comentado que Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará el control de nadie ante la declaración pública de su homólogo estadounidense sobre este aumento del 50%. Es la información que también se está viendo a través de medios internacionales. Seguimos analizando el tema. Me acompaña Marcelo Aguilar, periodista uruguayo en Brasil, es analista internacional, nos acompaña desde Sao Paulo. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar en Telesur. Bueno, primero, para todos. Sí, primero, Marcelo, hablar precisamente sobre pues esta carta y también la respuesta que ha dado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, si efectivamente Estados Unidos impone este 50%, Brasil también lo va a hacer en consecuencia. ¿Cómo ves el impacto de esta situación? Bueno, estamos ante una actitud, digamos, una vieja conocida por el contenido, o sea, porque estamos bastante acostumbrados a la injerencia norteamericana en la política latinoamericana y la política internacional, entonces en ese sentido nos sorprende, pero sí estamos ante algo novedoso por la forma, por la truculencia con la que se dio esta medida, y obviamente esto responde al perfil del actual presidente norteamericano, del ultraderechista Donald Trump. Entonces, en ese sentido, sorprendió por la gravedad, no solamente por el tamaño de las tasas, o sea, por el porcentaje y por los impactos que eso puede tener en la economía brasileña y en la economía latinoamericana, sino por la forma, por lo grotesco y lo grosero que fue, la forma en la que está escrita la carta. Inclusive, ustedes hablaban anteriormente de la cuestión económica en relación a lo que dijo Trump, a lo que dice en esa carta en relación a la parte económica, y claramente se nota que la parte económica está siendo utilizada como chivo expiatorio, y en realidad los motivos que están por detrás son políticos. Incluso el primer párrafo de la carta se refiere específicamente al expresidente Jair Bolsonaro en una clara injerencia, en una intromisión en un proceso legal que se está desarrollando por la vía institucional de Brasil. Brasil, que es un país que tiene instituciones democráticas que han sido avaladas en los últimos tiempos, pero tiene instituciones democráticas que han resistido a diversos ataques y que mantienen los ritos normales, tiene una constitución, tiene instituciones fuertes y tiene un presidente que respondió a la altura. Creo que Lula dejó muy clara su postura y se colocó a la altura de lo que pedía esta circunstancia, que es sin dudas histórica. Quería preguntarte también sobre otras críticas, porque hay quien piensa que estos aranceles son un arranque de Trump por la reciente reunión del Grupo BRICS. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, se parece bastante a una respuesta en ese sentido. Sorprende el timing, en caso de que no tuviera nada que ver, sorprende esa temporalidad, porque esto pasó en estos días de semana en Río de Janeiro. Lula hace no solamente Brasil reúne a los BRICS en su ciudad mundialmente más conocida, sino que Lula hace una crítica directa, habla sobre la desdolarización de las transacciones internacionales, llega a citar la posibilidad de utilizar otras monedas en los intercambios entre los países del bloque. Entonces hay ahí un posicionamiento fuerte también del presidente en ese sentido, que no fue bien recibido en los Estados Unidos. Esto ya venía, o sea, esta situación que se da entre ayer y hoy, ya se venía calentando ese ambiente diplomático y sobre todo ese intercambio de declaraciones entre Brasil y Estados Unidos, entre Lula y Trump. Esto ya venía de unos días anteriores, entonces ya se veía viendo que había un incómodo, que había un malestar, pero sorprende la vehemencia con la que Trump coloca esta carta y se mete a jugar directamente en ese terreno. O sea, lo coloca, da un paso bastante adelante en la ofensiva,
y se alinea directamente, o sea, algo que ya estaba claro desde el punto de vista ideológico, pero se alinea directamente con los grupos de oposición, lo que puede ser entendido no solamente como una injerencia, sino como un intento de desestabilizar políticamente al país. Recordemos que hay una elección presidencial a la vuelta de la esquina, o sea, Brasil va a decidir su nuevo presidente el próximo año, y estamos en un ambiente en el que ya en los próximos meses ya comienza una danza electoral, digamos, y se comienza a entrar en esa parte del proceso. Entonces, esto no puede ser dejado de lado, es gravísimo que un presidente norteamericano, o sea, una de las mayores potencias del mundo, esté con este tipo de intromisiones en uno de los principales países líderes de Latinoamérica, entonces, su principal economía. Entonces, realmente estamos ante una situación de una gravedad muy alta. Marcelo, por último, preguntarte sobre el papel de Eduardo Bolsonaro en este anuncio de Trump contra el gobierno de Brasil en beneficio de su padre, de sus partidarios y, por supuesto, de la extrema derecha en el país. ¿Tu lectura? Bueno, acá sí, sin dudas, Eduardo Bolsonaro ha tenido un papel clave, ha venido, esto lo ha denunciado él, o sea, está a la vista, es un proceso que se ha dado a la vista de todo el mundo, está desde marzo licenciado de su cargo como diputado federal, 122 días tendrá de licencia para poder articular y operar contra su propio país en tierras extranjeras, lo que ya está teniendo algunas consecuencias, inclusive el Partido de los Trabajadores, el PT, pidió en el Consejo de Ética de la Cámara que su mandato sea casado, lo mismo hizo el Partido Socialismo y Libertad, el PSOE, que son los partidos de la base aliada del gobierno, por conspiración contra su propio país. Entonces ha tenido un papel clave en el sentido de que mantiene relaciones carnales muy cercanas al Partido Republicano y al gobierno de Donald Trump, y que ha hecho un trabajo, y como les decía, publicitado, de cuerpo a cuerpo con diferentes legisladores, con diversas instancias del gobierno norteamericano. O sea, ha tenido un papel nítidamente de articulador de acciones contra su propio país. Un país en el que incluso está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal por obstrucción de la justicia. Entonces, está no solamente tratando de salvar la piel de su padre, sino que está alineándose ideológicamente con el gobierno norteamericano, así como otras figuras centrales de la ultraderecha brasileña. Entonces, hay acá un alineamiento, por un lado, operativo, en el sentido de articular en los Estados Unidos acciones y sanciones contra Brasil, como estas que vimos, estas que estamos viendo en estos momentos, y por otro lado hay un alineamiento ideológico que el bolsonarismo va a tener que explicar, porque ahora se abre una etapa en la que el bolsonarismo va a tener que salir a bancar o no estas medidas, y de qué forma van a conseguir hacer eso es una incógnita. Los patriotas, como ellos acostumbran a autodenominarse, ¿cómo van a justificar que sus propios políticos estén articulando acciones, sanciones que van contra los intereses de su propio país, no solamente los intereses políticos, no solamente la soberanía nacional, sino los intereses económicos de algunos de los sectores que han sido fundamentales para sostener y para propagar el bolsonarismo, como han sido algunos sectores industriales y como ha sido el agronegocio. Entonces, ¿cómo se van a dar esa correlación de fuerzas y cómo eso va a impactar no solamente a la interna política de Brasil como un todo, y como decía, de cara a la elección, sino a la interna del propio bolsonarismo? Realmente hasta el momento es una incógnita. Y la contradicción que supone, por supuesto, como tú dices, desde estos sectores que también han hecho de alguna manera pues, posición con Jair Bolsonaro y esta gente a propósito del tema. Marcelo, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Marcelo Aguilar, periodista uruguayo en Brasil, analista internacional, para entender un poco el escenario de estos aranceles de Donald Trump a la relación comercial con Brasil. Vamos a despedir la primera parte del programa y les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Este es el código QR para que usted pueda en este momento participar. Por lo pronto vamos a una pausa. Más adelante continuamos con más del mundo desde el sur. Ya venimos.
ubicamos cada pieza de nuestra geografía en el radar con una lectura geopolítica. Y es que hay procesos que impactan en medio de la construcción de un mundo pluripolar. La nueva era de las relaciones económicas, sociales y culturales está marcando esta nueva hoja de ruta. A través del análisis vamos a encontrar el vector clave de cada proceso. El mapa de lunes a viernes solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Los aranceles de Donald Trump contra Brasil es el punto del análisis el día de hoy. Una situación que tiene un actor clave, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien ha estado anunciando desde hace meses que trabaja ante el gobierno de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio para aplicar sanciones contra el país. Eduardo Bolsonaro ya ha estado investigado por presuntos delitos de coacción, obstrucción a la investigación sobre el golpe de Estado y señalamientos de su padre. Lanzó un ultimátum que parece estar por encima de las leyes brasileñas. Esto dijo. Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, las empresas brasileñas que busquen acceder al mayor mercado de consumo del planeta estarán sujetas a lo que podría llamarse un arancel moral. Esta es una oportunidad para elegir. Le corresponde al Congreso liderar este proceso, comenzando con una amnistía amplia, general e irrestricta, seguida de una nueva legislación que garantice la libertad de expresión, especialmente en línea, y que rinda cuentas a los funcionarios públicos que abusen de su poder. Sin estas medidas urgentes, es probable que la situación empeore, especialmente para ciertas personas y sus partidarios. Quedan 3 semanas para evitar un desastre. Que Dios bendiga a Brasil y a los Estados Unidos de América. Volvemos con el análisis. Pedro Rossi, economista, profesor de Economía del Instituto Unicam en Brasil. Pedro, nuevamente con nosotros hablando de este tema. Eduardo Bolsonaro, ¿cómo ves el papel en el anuncio de Trump contra el comercio brasileño y en beneficio de su padre, además de sus partidarios? ¿Cuál es tu lectura? Sí, creo que hay una contradicción grande y un error de cálculo por parte de la extrema derecha en Brasil y de la familia Bolsonaro. Ellos están celebrando algo que hace mal al país, que hace mal a su propia base política, porque los aranceles se dan sobre todo sobre el sector de agronegocio, que es la gran base electoral de Bolsonaro. Entonces creo que hay un error. El país no va a se vender por cuenta de amenazas. No se puede tratar eso como un secuestro del país, como si el anuncio, las amenazas de Trump van a hacer toda la democracia brasileña se ir embora por cuenta de eso. Mira, no hay lo que negociar con esta carta de Trump, porque la justicia en Brasil es independiente del gobierno. Los aranceles es una cosa que Lula puede decidir, pero la justicia que se hace en el proceso contra Bolsonaro y también la regulación de las big techs, de las plataformas digitales, es una cosa independiente. El gobierno no se puede hacer nada, es una cosa de la justicia. Entonces creo que hay un error de cálculo y creo que es como el tiro se va al pie de Trump y de sus aliados políticos, porque en otros lugares del mundo se ocurrió esto. Se mira Canadá, se mira Australia, Trump no solamente hizo algo que perjudicó sus aliados, pero perjudicó su propio país. Un error de cálculo, pero Pedro, también político. El Partido de los Trabajadores, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ya ha calificado a Eduardo Bolsonaro de traidor a la patria y ya está
tratando de que se discute este asunto en la instancia legislativa. ¿Cómo ves también ese escenario? Sí, estamos hablando de una familia que planteó un golpe de Estado en Brasil, que no aceptó el resultado de la elección. Y Eduardo se fue a los Estados Unidos justamente para conversar y organizar una reacción, ¿sí? Para tentar salvar su padre de la justicia. Entonces creo que ahora la justicia le mira a Eduardo también para saber lo que hay por detrás de esta decisión de Trump. Creo que puede haber también una reacción de las plataformas digitales contra la justicia brasileña, porque nosotros regulamos las plataformas. Por ejemplo, el X de Elon Musk se fue por un mes, no había X en Brasil, porque eso fue una decisión de la justicia. Entonces, creo que hay muchas razones que pueden explicar el inexplicable, porque no hay racionalidad, en mi visión. Esta decisión de Trump no es bueno para los Estados Unidos y no es bueno para el Brasil tampoco, pero para nosotros es una oportunidad también de reducir la dependencia de los Estados Unidos y de diversificar los parceros, los aliados comerciales. Sí, quería preguntarte también, Pedro, porque desde la opinión pública también ha habido pues reacciones. Hoy se podía ver manifestaciones, por ejemplo, en Sao Paulo contra Trump y los gravámenes. ¿Cómo estás viendo también la opinión pública en torno a este escenario en Brasil? Creo que es una unidad nacional en torno de proteger el país. Entonces hay una fuerza que viene para el gobierno y también para las calles. Se ve gente en la calle. La mensaje de ayer y de hoy es el Brasil es soberano. No es una fuerza externa que van a cambiar las cosas en Brasil. Entonces, eso es porque cuando Trump hace eso, él fortalece sus adversarios y enfraquece sus aliados. Entonces creo que es una oportunidad también para fortalecer la soberanía brasileña, la democracia brasileña, y enfraquecer los adversarios de la democracia. Entonces, y una cosa interesante es que para Trump también esa guerra de aranceles no es buena. Estaba analizando los datos. Ellos pueden tener una inflación de desayuno, porque nosotros los vendemos el café, los vendemos el zumo de naranja y los huevos, que en Estados Unidos este año fue un gran problema. Entonces eso es una inflación que es muy malo para Trump y para su popularidad también. Entonces nuestra posición no es una posición fraca en esta pelea de aranceles. Entonces es también una oportunidad para Brasil reafirmar su soberanía. Para reafirmar su soberanía, Pedro, y repensar la política comercial también con los Estados Unidos. Decía el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, si Estados Unidos no quiere comprar, entonces buscamos otros compradores. ¿Qué decir de esta posibilidad, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto en esta semana? Grupo BRICS, por supuesto Brasil presidiendo una importante reunión y bueno, toda esta reconfiguración comercial a propósito de las aranceles de Donald Trump. Sin duda, es una oportunidad para diversificar los parceros comerciales. Las exportaciones para los Estados Unidos de Brasil son muy diversas. Hay muchas cosas, lo que diluye el impacto en términos de PIB, en términos de sectores. Hay, por ejemplo, desde aviones a productos agrícolas. Entonces, creo que es una oportunidad de traer nuevos parceros, el BRICS, la Unión Europea y otros. Sí, muy importante, por supuesto, como decíamos, en esta reconfiguración del comercio internacional a propósito de todas estas decisiones de Donald Trump. Pedro, se me termina el tiempo. Muchísimas gracias por tu lectura sobre este tema. Un placer.
Ahí estaba nuestro invitado, Pedro Rossi, economista, profesor de economía del UNICAM en Brasil, y sobre todo este escenario, aranceles del 50% de los productos brasileños en el mercado estadounidense, pero también la respuesta, el costo político que esto representa. Decía un error de cálculo Pedro Rossi a propósito de estos señalamientos de Donald Trump. Pero antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que ustedes han respondido sobre el tema. Donald Trump amenaza a Brasil, impone aranceles del 50% a sus productos debido a una relación comercial injusta entre ambos países. Esto se traduce en, dice el 60% de los usuarios, un chantaje comercial sin precedentes. 17% dice flagrante injerencia en la justicia de Brasil y un 23%, un poco más arriba, dice agresión económica como arma política. Es lo que opinan nuestros usuarios a propósito del tema. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por su participación, por sus comentarios y su opinión sobre este tema. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, no solamente la encuesta, sino el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.